Si estás cansado de los youtubers pesados de sé tu propio jefe y cómprate este Lambo, pero todavía te pica la curiosidad acerca del mundo de las criptomonedas y las inversiones financieras digitales, hoy vamos a tener una entrevista fantástica que te va a desmitificar muchas de las mentiras que te han vendido a través de estos comerciales en redes sociales y que realmente te va a poner las cosas claras sobre la mesa para que puedas tener una educación financiera de confianza con nuestro invitado de hoy. Frogmación Podcast. Capítulo 190. Entrevista a Guille Pérez. Protege tus bitcoins como si valieran 10 veces más. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Frogmación Podcast. Estamos dejando poco a poco ya atrás el frío del invierno y están asomando los primeros brotes primaverales. Y hoy, la verdad que el tema que vamos a hablar es un tema en florecimiento. Y para hablarnos de él, sin duda alguna, tengo un invitado que os va a encantar. Él es Guille, bueno, su nombre es Guillermo Pérez Alba, pero es la persona detrás de un proyecto con un nombre además muy chulo y con gancho, Padre Cripto. Él creó este proyecto para alimentar su ego, lo cual es una cosa muy importante en este siglo XXI. Quiere convertirse en un referente de la seguridad y privacidad cripto. Temas de los que poco se hablan, y es que todos hemos visto a los cripto bros en Instagram, pero poco sabemos de lo que hay detrás de ellos. ¿Por qué nace este proyecto? Pues para que sus padres digan, ¡ole mi chiquillo! Y su novia piense, ¡wow! Ese es mi chico. Tras una década trabajando en el mundo de las criptos desde la cueva, sin reconocimiento y viendo cómo cada vez más gente pierde sus criptomonedas en un entorno y una palabra que, permitiendo decir que se ha prostituido mucho durante la última década, ha decidido salir allá afuera a enseñar a la gente a desenvolverse en el mundo cripto con seguridad, privacidad y anonimato. Nunca habla de inversión desde el punto de vista especulativo de cuántos por X vas a llegar a hacer. Se centra en contenidos que permiten a quien le hace caso pues sentirse libres, autosoberanos y con la tranquilidad de estar en el mundo cripto sabiendo lo que están haciendo en todo momento. Es entonces cuando se puede aprovechar toda esa bondad que traen el mundo de las criptomonedas. Es conocedor de los distintos ataques e intentos de hackeos más repetidos en el mundo cripto y de las distintas adversidades que se encontrará pues, cualquier usuario que quiera iniciarse en el mundo de las criptomonedas. Tiene anécdotas para aburrir, ya que ha tratado con incontables casos de personas que llegan buscando su ayuda. Pese a que tiene un perfil tecnológico, nos lo va a saber explicar estos temas tan complejos de forma que cualquiera sea capaz de entenderlo. Y es que si alguien no entiende algo, será su acento andaluz, no por otra cosa, lo que le vaya a trabar de su conocimiento. Así que no sé si llamarte Guille, Guillermo, Padre Cripto, ¿cómo quieres que te llame durante el día de hoy? Bueno, Guille está bien. Guille Siempre está al final, con todo el mundo me llama Guille, excepto mis padres cuando se cabrean, así que ¡Guillermo! salvo que te haga cabrear, puedes dejarlo en Guille. Perfecto, perfecto. Pues Guille, como he dicho, un tema muy comprometido, un tema muy prostituido en los últimos años. Todos hemos visto estos criptobros en Instagram prometiéndonos un por 10, si no un por 100 o un por 1000, y que acaban arruinando nuestras expectativas y nuestro bolsillo. Vamos a hablar del mundo cripto, pero antes quiero remontarme a unas décadas atrás y que me cuentes tú mismo. ¿Quién es Guille? ¿Qué te motivaba de pequeño? ¿Cómo te veías cuando fueras mayor? Porque dudo que pensaras en el mundo cripto, más que nada porque no existía. Entonces, igual te molaban las inversiones o te gustaba el Monopoly, no lo sé. Cuéntame, ¿quién era Guille y cómo empezaste en tus primeros compases de vida? Bueno, muchas gracias Juan por invitarme, eso es lo primero. Bueno, yo empecé, al final yo en el colegio y demás, pues siempre era el típico chico. Me gustaría tener una historia, ¿no? Siempre de superación, todo el mundo que emprende y demás le gusta tener una historia de superación y al final pues la mía no ha sido en ese aspecto complicada, ¿no? Pues era, se me daba muy bien estudiar, al final en el colegio siempre pues era de los típicos que sacaban buenas notas y demás, familia humilde, eso sí. Entonces pues desde siempre... Mis padres me han inculcado mucho al final ellos tenían trabajos duros, trabajos que
en los que no se sentían a gusto, entonces continuamente pues un poco me recordaban y me decían, estudia, si no ya sabes lo que hay en el mundo, entonces pues un poco eso seguro que me animaba a estudiar mucho y a ser dentro de lo que cabe un buen estudiante, entonces... Pues bueno, en toda mi etapa escolar, hasta la universidad me fue bien, estudié ingeniería de telecomunicaciones y me iba todo muy bien, entonces un poco al empezar en ese sector, ya acercándome un poco más al mundo pues tecnológico, pues de la gente que me rodeaba, también tenía algunos amigos que se interesaban mucho, que tenían mucho espíritu emprendedor, que le llamaba mucho pues aprender sobre cosas nuevas, pues bueno, ahí un poco cuando ya estaba haciendo el máster de Teleco, pues empecé a la vez, porque ya ahí llevaba unos cuantos años Bitcoin, pues empezamos a estudiar un poco el mundo de las criptomonedas. Al final, como no tenía, en ese entonces todavía era universitario, pues no tenía mucho dinero para invertir. Si lo hubiera, siempre lo digo, ¿no? Si lo hubiera tenido, pues otro gallo cantaría hoy a lo mejor, pero en ese momento, como no tenía tanto para invertir y me apasionaba la tecnología y todo lo que veía, pues decidí empezar pues, a estudiarlo con profundidad, a cacharrear mucho, a ver cómo podía aplicarlo, cómo podía sacarle provecho y ahí cómo podía dedicarme a ello en el futuro, ya que veía que me venía de perla y en el momento pues era algo muy nuevo y que pues en cualquier otro sector en el que me hubiera adentrado pues al final todo el mundo, al final temas de programación y demás pues siempre ya contabas con gente que ya tenía mucha más experiencia. Aquí yo decía, joder, si dentro de 2 años yo llevo pues eso, 2 años estudiando todo esto y con experiencia, como mucho el que más lleva va a llevar 3, porque lleva un año existiendo, ¿no? Entonces, pues nadie va a tener tanta ventaja como yo. Entonces, pues me adentré a por ello a tope. Curioso además que seas teleco, te diré por qué. Bueno, yo he sido profesor universitario y en particular los 7 años que di clase en la universidad di clase a telecos. Y Mm, recuerdo que precisamente para los telecos el mundo de las redes, las conexiones, los bloques, era un tema muy, muy candente, ¿no? Y nosotros en Frogames, que como sabes tenemos cursos de formación, tenemos una ruta entera precisamente de formación en blockchain, en lo que es tecnología blockchain, programación, cadenas en Python, NFTs, etcétera. Y lo curioso es que el profesor de esta rama es teleco también. Fue alumno mm. mío, le gustó mucho este tema y me vino con una propuesta, oye, Juan Gabriel, me gustaría crear una serie de cursos de blockchain para Frogames y es teleco, o sea, es como si fuera el seno perfecto, la unión entre tecnología, digamos, y ingeniería, la que os atrae a este mundo, ¿no? Sí, al final yo incluso como cuando empecé en el mundo a estudiar mucho el mundo Bitcoin, pues aún todavía estaba acabando también a la par el máster de telecomunicaciones, pues Ajá, el TFM lo hice, conseguí liar a un profesor que era también muy abierto a todo este tipo de cosas, además tenía una empresa y lo hice con su empresa, pues conseguí liarlo para pues un poco hacer alguna propuesta de tema de una red de nodos, como intentando aplicar algunas mejoras a la red de Bitcoin. Es ajá. decir, al final, pues sí, se unía mucho e incluso conseguí liar a algún profesor. Qué guay. Qué guay, qué guay. Bueno, te metes de lleno en la era Bitcoin, porque además imagino que entre el año 2010 y los años 2015, por así decir, en la previa a ese boom inicial que tuvo Bitcoin en torno al año 2012-2013, era un tema que estaba muy de moda y que a todos los que estabais metidos en el tema os motivaba mucho. ¿Cómo lo veías en los primeros inicios? ¿Cómo veías que aquello se iba a desarrollar? ¿Veías que iba a ser lo que se convertiría a día de hoy? ¿Tenías una visión más fría? ¿Pensabas más en ello como tecnología o como herramienta financiera? Sí, en ese entonces es cierto que yo pensaba mucho más en la parte tecnológica, era lo que más me motivaba también, supongo que por el hecho de que, pues en ese entonces era joven, ¿no? O sea, aún sí me siento joven, pero era más joven y pues no era consciente o no era capaz de ver todos los problemas como del mundo moderno, del mundo adulto en cuanto a incapacidades de movimiento de dinero o pues el saqueo continuo al que nos vemos sometidos o muchos sometimientos que tienen las autoridades con nosotros que al final era una tecnología que te podía hacer escapar de todo ello. Entonces, en ese momento no era capaz de ver todo eso, no era capaz de ver todos estos problemas de inflación y demás, porque
hasta ese momento pues no lo sufría como tal o al menos no me daba cuenta. Entonces, toda esa parte buena que tiene Bitcoin, Bitcoin o todo el mundo cripto no era capaz de verla. Entonces sí que me apasionaba mucho por la parte tecnológica. Ujú. Me centré mucho porque también en esos años cuando yo empecé pues estaba surgiendo Ethereum, que Mm. ahí al final, como a mí, pues me gustaba programar y demás, y en ese mundo, pues se podía, un poco se ligaba mucho y se alineaba todo, pues fue también donde me volqué mucho en, al final, empaparme desde el punto de vista de la programación, cómo podría aplicar todo eso, todas las aplicaciones que se podían ver, todo lo que se podría hacer en el futuro cuando creciese en adopción, y al final eso era en ese momento lo que me apasionaba, y al final el ver todo eso. Obviamente no sabía hasta qué punto iba a llegar, porque en ese momento, pues, en España se veían escasos proyectos, en algunos otros sitios, o sea, parecía un poquito ciencia ficción. Había muy poca gente con la que podía hablar del tema, porque en cierto modo, pues, no había uso real y no había mucha gente con la que hablar del tema. De hecho, Claro. a la par que hice ese máster de telecomunicaciones, me apunté a otro máster online simplemente por el hecho de conocer un poco gente, más que ese aprendizaje que como ya llevaba un tiempo programando en Ethereum, ya Ujú. lo tenía en parte, pero un poco por conocer gente, porque no había tanta gente en España y pues conocer pues a lo mejor futuros pues socios o algo así. Y de hecho pues algunos que conocí pues luego en el futuro siguen estando ahí en la vanguardia en España y pues bueno, fueron buenos contactos. Qué guay, qué guay, qué guay. Terminas el máster, bueno, haces esta otra formación y demás. ¿Cómo es tu transición del mundo académico al mundo laboral? ¿Empiezas a trabajar en algún lado? ¿Te montas el chiringuito por tu propio pie? ¿Cómo es esa transición del mundo educativo al mundo empresarial? Bueno, pues ahí un poquito ligado a lo que comentaba anteriormente de que en España no encontraba tanta gente con la que hablar, pues bueno, sí que encontré algunas personas que sí que estaban haciendo cosas, pero era fuera de España, ¿vale? Eran españoles, pero estaban fuera de España. Entonces coincidí, yo estudié en Granada, entonces pues coincidí un amigo, un conocido, pues conocí a otro que estaba en Venezuela y que tenían en mente montar un proyecto del mundo cripto, que ya tenían un poco en mente lo que querían hacer, aunque todavía les faltaba gente, ¿no? En el equipo para poder desarrollar algunas cosas. Y entonces, pues bueno, lo vi como una oportunidad increíble para que mi primer trabajo pues, fuese ya enfocado en esto, porque al final sí, siempre lo digo, si en ese momento, pues a lo mejor hubiese tenido que ponerme a trabajar en otro sector, o aunque hubiese sido en la programación, pero no vinculado al mundo cripto, pues se me hubiese hecho mucho más difícil. A lo mejor seguramente hubiera acabado en este mundo, pero se me hubiese hecho mucho más costoso. Entonces, pues bueno, en ese momento, pues en España no había tantos proyectos. En Venezuela, por temas de inflación y demás, pues sí que tenían muchísima necesidad, había mucha más adopción muchísima. La verdad es que cuando yo empecé a trabajar desde aquí, pero luego unos cuantos meses sí que estuve por allí viviendo y la verdad es que era increíble cómo en esos años, porque eso fue, bueno, eso fue 2018, si mal no recuerdo, más o menos. En ese entonces pues ya había personas mayores, o sea, veíamos que, a lo mejor una señora de 70 años que utilizaba criptomonedas en su día a día, porque al Hostia. final tenían esa necesidad y eso era algo que para mí era ciencia ficción, porque yo aquí en España no podía hablar con casi ni siquiera gente de 20 o 30 años, ¿no? Y allí había personas mayores que lo hacían. Entonces, bueno, pues estuvimos por allí, levantamos algún proyecto que ayudaba mucho a mucha gente. Luego, bueno, pues ya entre que me coincidió el tema del COVID y demás, ya me vine, guardo muy buenos contactos por allí. Algunos de los proyectos que hicimos sigue funcionando, porque siguen alguna gente por allí, pero bueno, ya luego yo transicioné porque ya en España un poquito mejoró la cosa en ese aspecto y había proyectos por aquí también muy interesantes. Sí, de hecho, como anécdota, mi secretaria lleva conmigo desde el año 2018-2019 y ella es venezolana. Entonces siempre hemos tenido el problema de cómo narices desde España le pagas a alguien en Venezuela, porque bueno, tú muy bien has contado, ¿no? Que tienen un problema bastante serio y que incluso los dólares se los queda el gobierno. O sea, hay un momento que es un robo nefasto. No sé si ahora la cosa cambiará con la época post-Trump, llamémosla, sin Maduro en el poder, pero siempre tuvimos ese problema y para nosotros Bitcoin fue una manera de podernos quedar con ella trabajando y que ella pudiera cobrar.
sea, realmente abrió puertas a un mundo completamente cerrado, por así decir. Sí, sí, es que la inflación es algo que, bueno, Mm. ahora después del COVID, que al final ha sido uno de los eventos en los que más dinero se ha impreso en la historia, ¿no? Pero entonces es cuando nos estamos dando cuenta aquí, bueno, en España, en Europa, de los efectos que tiene la inflación, aunque mucha gente no se da cuenta realmente, ¿vale? Simplemente piensan que el que sube los precios es solamente el dueño del Mercadona, ¿no? Para Sí, enriquecerse, pero bueno. sí, Estamos sufriendo realmente la inflación y allí es que era algo brutal. Tú veías como si tenían el dinero en el banco en bolívares de un día para otro y es que su capacidad de compra se reducía drásticamente. Entonces, directamente los que tenían que cobrar en bolívares intentaban pasarlo al mundo dólar, USDT o cualquier cripto cuanto antes, porque si no es que era increíble. sí, sí. No, no, la verdad es que hemos tenido mucha suerte en España, o seguimos teniendo mucha suerte de la estabilidad económica que tenemos, pero sí que es verdad que los referentes que tenemos en países como Venezuela, pues nos ha abierto un poco las puertas y yo creo que también ha impulsado un poco, ¿no? Este mundo tecnológico, el mundo cripto, a que realmente no fuera simplemente una moda pasajera como se consideraba, sino que realmente es una tecnología que a día de hoy, pues como bien has dicho, se sigue utilizando en este tipo de países. Sí, resuelve un montón. También hay muchísimos países de África en los que pues, hay muchísima gente que no tiene cuentas bancarias y no tiene medios para poder tener su dinero de alguna forma mejor y el uso de criptomonedas le resuelve muchísimo. Al final aquí también pensamos que para tener criptomonedas o para utilizar, por ejemplo, Bitcoin, necesitas tener un ordenador última gama con conexión a Internet y realmente hay forma incluso de utilizar Bitcoin con móviles antiguos por SMS. Entonces allí hay soluciones increíbles y la verdad es que les resuelve muchísimas papeletas en países que están, pues, que tienen tantísimos problemas con el dinero y que al final, pues, esta tecnología es donde realmente primero resuelve problemas y donde aporta muchísimo valor. Correcto, correcto. Te tengo que preguntar, ¿cómo estuvo de expectativas la carrera de Telecos? Porque hay mucha gente que siempre le preguntamos, oye, ¿volverías a estudiar esta carrera? ¿Te aportó algo? ¿Tuviste que aprender después? Tú has comentado que ya te empezaste a motivar en el mundo cripto durante la carrera y luego en el máster. ¿Consideras que la formación estaba a las alturas o que realmente lo que aprendiste fue lo que hiciste después o lo que a ti te motivaba o lo que tú investigabas? A ver, mójate. Bueno, es cierto que, pues, lo que suele decir todo el mundo, ¿no? Que lo que ves en la carrera, pues, un poco no es lo que luego realmente utilizas, ¿no? Porque luego no, pues no sé, no utiliza ecuaciones diferenciales, no utiliza todo este tipo de cosas, pero yo nunca hablo mal en ese aspecto porque yo creo que sí que te estructura mucho la cabeza a la hora de luego resolver problemas y que toda esa disciplina y forma de pensar, yo creo que de alguna forma sí que te la estructura, pero sí o sí, para que te sirva de algo la carrera y luego de verdad triunfes, tienes tú que preocuparte por cualquier cosa, por avanzar, por estudiar cosas aparte de la carrera y intentar tú ir centrando tu camino. Si no, en la carrera es muy difícil que eso ocurra. A mí, por ejemplo, pues uno es cierto que también conocí a algunos de estos profesores con el que hice de hecho el TFM. Siempre hablo maravillas de él porque nos llegó en un momento que a mí me vino de perlas para, bueno, pues darme ese cambio de chip, de que yo me diese cuenta de que si nosotros no nos buscábamos la habichuela fuera, no había nadie esperando en la puerta que nos dieran el título para contratarnos y darnos el trabajo de nuestro sueño. Entonces, ese profesor, se llama Javier, la verdad es que me dio ese chip y lo conocí allí. Entonces, pues todo ese tipo de cosas sí que no las encuentras, yo creo, fuera de carrera universitaria, a lo mejor. Pero, obviamente, todo lo que yo, por ejemplo, he conseguido así al final, pues preocupándome yo por estudiar y por formarme fuera de ese ámbito. Pero en ningún momento, o sea, sí que recomendaría a cualquiera que esté dudándolo estudiar porque te estructura la cabeza de una forma que yo creo que sin eso, pues bueno, también te puede ir bien, muy bien, pero nunca viene mal. Genial. Sí, a ver, es un aspecto muy práctico el que tú has comentado, pero sí que es verdad que a lo mejor, pues,
del total de las cosas que aprendiste en la carrera, pues lo que tú dices, una ecuación diferencial, pues de poco te servirá, una transformada de Fourier de poco te servirá. Entonces, al final, son conocimientos que, como muy bien has dicho, amueblan la cabeza, pero que luego tienes que tener ese intríngulis, ¿no? Tienes que tener esas ganas, tienes que tener esa motivación interna de decir, hostia, yo quiero aprender esto, o me quiero formar en este tema, o en este otro, o seguir un podcast, o leer un libro, o ver un vídeo, yo qué sé. Cosas de este estilo. Sí, sí, tienes que tener algo. De hecho, tengo un primo pequeño que ha empezado y ha empezado justo Teleco, empezó este Ajá, año ajá. y ya le han dado las primeras notas y al final, pues bueno, también un poco te hace ver la realidad, ¿no? Porque al final mucha gente de la que llega a Teleco está acostumbrada a probarlo todo, a hacerlo todo sin estudiar mucho, porque yo, pues bueno, estudiaba, pero no me mataba tampoco. Entonces, pues te da un golpe de realidad de decir, como aquí no sepa. Hay que ponerse las pilas. Exactamente, hay que ponerse las pilas, si no, el mundo real es más difícil de lo que parece. De hecho, tengo curiosidad, ¿por qué elegiste Telecos? Porque la gente que hace informática está claro de por qué se mete en informática, o la gente que hace matemáticas o física, pero Telecos, yo creo que en el bachillerato nadie tiene ni puñetera idea de qué son las Telecos, ¿no? O no se Sí, imagina montando wifis. sí, realmente no, en ese momento cuando decide la carrera, casi nadie lo tiene un poco, no lo tienes claro, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaba un poco, también me gustaba arquitectura, pero bueno, hubo por ahí una persona que me quitó las ganas, también en ese momento de boom de la burbuja inmobiliaria y demás, pues no era muy buen momento para ese sector. Entonces, pues bueno, tenía en mente un poco o informática o teleco, hablé con unas cuantas personas y simplemente, pues bueno, algunos, la conclusión a la que llegaba era que algo que podía hacer, o sea, el trabajo de un informático, pues al final lo podría hacer un teleco, pero al revés no. Entonces, y también un poco gente que me decía que teleco era más difícil y siempre un poco me motivaba, ¿no? El decir, el hacerlo difícil, pues dije, bueno, pues teleco, pero estoy seguro de que si hubiese elegido informática, pues un poco el camino hubiese sido parecido. No, genial. Es que te digo, yo muchas veces, en los años que daba clase en Telecos, yo preguntaba, ¿qué hacéis aquí? Primer día, ¿qué haces aquí? ¿Tú por qué quieres estudiar telecos? Y hubo uno una vez que me dijo, no, es que a mí me gustan los ordenadores, me gusta la informática, pero no me gusta programar. Yo estaba por bajar y darle una hostia al niño, en plan, ¿qué te has creído que son las telecomunicaciones y demás? Entonces tenía curiosidad a ver si tú tenías idea o no cuando arrancaste esta En aventura. ese momento yo creo que nadie, o sea, no eres consciente. Sabes que vas a tener que hacer muchas matemáticas, mucha física y ya está. No, no eres capaz de. Tal cual, tal cual. Arrancas con esas primeras conexiones después de ese máster y demás. Cuéntame, ¿cuál es el primer proyecto en el que trabajas? ¿Cómo inicias en este sector? ¿Cómo acabas llegando al proyecto de Padre Cripto una vez que ha pasado la pandemia y demás? Bueno, pues ahí un poco, como te comentaba, primero por Venezuela, pues sí que montamos algunos, desarrollamos algunos proyectos. Al final, situaciones similares a las que estaba tu secretaria, como ya has comentado, pues gente que para comerciar con materias primas o para comerciar con acciones de la Bolsa de Venezuela, que en ese momento pues era muy difícil operar allí, pues bueno, teníamos alguna licencia y conseguimos hacer algún proyecto que resolvía ahí un poco todos esos intercambios, también de divisas, de envío de remesas desde un país a otro. Entonces, un poco estábamos intentando resolver todo ese tipo de proyectos así. Luego ya, pues bueno, sí que migré un poco, estaba empezando ya a surgir muchos proyectos interesantes en España. Entonces, pues bueno, ya migré a una empresa de aquí de España en la que hacíamos muchos proyectos, en Tutelus ya hacíamos muchos proyectos. Ah, hostia, los eh, conozco, los de Tutelus. ¿Lo conoces? Bueno, pues Sí, con él, Miguel Caballero es el CEO. O claro, es. exactamente. Sí, 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 era y es. Sí, 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 sí. Son mis jefes, entonces, bueno, pues con ellos al final, aquí un poco en España, eran referentes un poco en este mundo y pues bueno, lo que hablaba con ellos, ellos me permitían, bueno, desarrollar distintos proyectos porque no íbamos a estar centrados en uno, sino que teníamos muchos otros, pues en ese entonces, sobre todo el buque insignia siempre de Tutelu es un poco rental, que también hablamos siempre mucho de ellos, entonces pues iba a poder desarrollar muchos proyectos, ¿vale? Un poco en paralelo para un poco que satisfaciese también mi ímpetu de pues, hacer cosas nuevas o un poco ese ímpetu emprendedor que al final haberlo hecho por mí solo pues hubiese sido más complejo. Entonces, pues bueno, empecé con ellos, sigo con ellos a día de hoy, ¿vale? Sigo como desarrollador de contratos inteligentes para
muchos de los proyectos que hacemos ahí. Y ahí un poco pues fue donde empecé a ir conociendo mucha gente en esas distintas comunidades que tenían problemas, ¿vale? Al final problemas con bloqueos de dinero en distintos contratos inteligentes o por distintos problemas que tenían, es decir, muchos problemas que al final surgen de que la gente pues es un mundo nuevo, empieza a hacer cosas, a probar. Es normal, también está bien aprender haciendo cosas como se aprende, pero cuando lo haces y te precipitas un poco con mucho dinero, pues surgen muchos problemas. Entonces ahí un poco donde empezó en mi cabeza el run run de intentar pues hacer algo para que al final la gente no viese el mundo cripto solo como algo en lo que pues bueno, puedes perder tu dinero, que se te queda bloqueado, que te hackean, que te estafan por un lado o por otro, pues estaba un poco harto de ver todo eso, entonces dije, voy a intentar al menos poner mi grano de arena en que el mundo cripto no sea solo trading y hacer por 100 y todo el mundo de Crypto Bro. Entonces dije, voy a intentar de manera paralela, pues, divulgar en ese aspecto, ya que es algo que no apenas estaba nadie hablando y porque no era al final lo que era tan atractivo, ¿no? Para la gente, porque lo que es más atractivo es el mundo de multiplicar tu dinero o de Ganar comprarte un pasta. Lambo, ¿no? Ganar Que pasta. realmente luego es lo que no ocurre. Sí, totalmente. Ujú. Luego hablaremos de esto porque es un tema que me gustaría conocer desde tu punto de vista y demás. Pero antes vamos a ir un poco a los a los aspectos técnicos, ¿no? Para la gente que no tiene ni puñetera idea. Explícanos sencillamente lo que es una cadena de bloques y cómo de ello se acaba llegando al mundo de las criptomonedas. Bueno, la cadena de bloques o blockchain, como siempre se suele denominar, siempre se dice que es una tecnología, no está mal llamarlo una tecnología, pero al final una cadena de bloques simplemente es una manera original de combinar distintas tecnologías que ya existían, ¿vale? Y es simplemente una manera de estructurar información de manera que pues, perdure en el tiempo, ¿vale? De manera que tú, nadie en el futuro sea capaz de cambiar esa información que ya estaba en el pasado, ¿vale? Entonces en la cadena de bloques al final se van consolidando, en este caso transacciones, que son simplemente en el mundo de Bitcoin, por ejemplo, pues son envío de Bitcoin de uno a otro para ir consolidando pues saldos y intercambios de valor, en este caso de Bitcoin. Entonces, es vital para resolver el problema del doble gasto, pues para que ese sistema pues, sea al final un mundo como si fuese fiat digital, pues es vital prevenir ese doble gasto, es decir, que alguien pueda modificar cualquier información. Entonces, se necesita que una vez que una transacción entre en un bloque, ¿vale? Simplemente que alguien la anote, los nodos la anoten como que ha ocurrido, pues nadie pueda decir que en el futuro que eso no ha ocurrido. Entonces, la manera de estructurar la información en distintos bloques, uno detrás de otro, y que uno dependa de otro, pues hace que nadie pueda modificarlo. Entonces, al final, esa tecnología, como se suele denominar, es simplemente es una manera muy original y muy elegante de organizar cierta información de manera que no se pueda modificar en el futuro. Exacto. De hecho, para que la gente lo entienda, es como la letra del DNI. Al final, la letra del DNI viene supeditada a los números que tiene tu DNI. Es decir, la letra del DNI tú no la puedes elegir. Del mismo modo, la firma, lo que has comentado del bloque, pues depende no simplemente de la información que contiene el bloque, sino de lo que viene arrastrando la propia cadena. Y eso mismo es lo que la blinda, por así decir, de, de que alguien la pueda falsificar. De hecho, he comentado, ¿no? que el mundo de las blockchains está ligado al mundo cripto porque se le dio esa utilidad monetaria. Pero más allá de la utilidad monetaria, existen muchos otros usos del Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, para registrar propiedades, ¿no? O registrar ficheros que no puedan ser falsificados en el tiempo, ¿no? Sí, al final ahí un poco estamos viendo, conforme madura la tecnología, pues estamos viendo los distintos usos que realmente puede tener, cuáles de verdad tienen sentido y cuáles no, porque pues bueno, como todas las tecnologías, pues tiene su curva en la que parece que el mundo blockchain iba a resolver todo, ¿no? Y que íbamos a hacer todo mediante el mundo blockchain y obviamente no es así, no debe ser así. Luego obviamente pues baja ese FOMO de todo el mundo de construir cosas en blockchain y realmente pues quedan los proyectos y las aplicaciones que realmente tienen sentido. Entonces, sí que hay mucho, obviamente, pues se suele denominar como que este mundo Web3 es la capa como del dinero, ¿no? Es decir, el mundo
el boom de la web, al final lo que le metía era esa capa de información, ese internet de la información, y en este caso la capa que mete este mundo de Web3 suele denominarse como la capa del dinero. Entonces es cierto que se suele denominar como o todas las aplicaciones que se suelen utilizar pues están vinculadas con el dinero, pero hay muchas otras, muchos otros tipos de movimiento de información que también tienen sentido, ¿vale? Al final todo el mundo NFT también está un poco prostituido por todos esos coleccionables o simplemente dibujitos que se venden por cantidades astronómicas, pero realmente hay usos que tienen sentido con el mundo de los NFT, ¿vale? Entonces, pues bueno, todo ese tipo de aplicaciones de uso pues se van consolidando poco a poco, pues como decía, por el registro de inmuebles, con la trazabilidad de muchos aspectos, con el mundo también relacionado con el mundo bancario, pues el mundo de préstamos y demás, todo eso tiene mucho sentido llevarlo al mundo blockchain, donde toda esa transparencia pues democratiza los rendimientos que se pueden obtener. De hecho, lo que has comentado, ¿no? De que cuando hay una nueva tecnología todo el mundo parece que la quiere adoptar y que es la solución a todo. Nosotros lo llamamos el síndrome SOS. SOS significa Shiny Object Syndrome, ¿no? Es como el síndrome del objeto brillante que ves ahí y dices, hostia, esto tiene que valer mucha pasta, ¿no? Vamos a ir a por ello. Entonces, Mm. el Shiny Object Syndrome es lo que era básicamente la tecnología blockchain o como lo queramos llamar hace unos años, pero que a día de hoy, como bien has dicho, pues se ha visto que para algunas cosas sí y para algunas cosas no, ¿no? En particular, el uso más extendido es el mundo de las criptos, ¿no? Y es tan extendido que incluso si nosotros tenemos criptos, pues nuestras criptos podrían estar en peligro, ¿no? Mundo hacker. ¿De qué forma intentan los hackers robarnos las criptos, hacerse pasar por alguien, mandarnos un tweet, hey, haz clic aquí y vas a hacer un por mil? Cuéntanos, a ver. Mundo Bueno, al final, la forma en la que intentan robarnos son todas las que te puedas imaginar, ¿vale? Porque al final el mundo cripto para los hackers yo creo que es una golosina para ellos, porque al final pueden robar a gente mucho dinero, porque al final hay mucha gente que pone mucho dinero en el mundo cripto, un poco de manera descerebrada, pero hay muchísima gente que lo pone ahí y al final pueden no solamente robarle, sino que llevárselo e irse de rosita, ¿vale? Porque al final es muy difícil en este mundo. No imposible, obviamente. Podemos ahora después hablar de algunos casos en los que sí que se pueden hacer muchas cosas, pero en muchísimos casos, pues, son capaces de hackear a la gente y de irse de rositas porque nadie va a ponerle ni siquiera una denuncia o ni siquiera a localizarlo o a poder trazar su rastro, cosa que no ocurriría, pues, en el mundo web 2 o con dinero normal. Entonces, pues bueno, al final siempre todos estos hackers. Actualmente, aunque hay muchos ataques muy sofisticados, que ahora podemos mencionar algunos, pero la mayoría se centran en intentar hackear a las personas, ¿vale? Más que a la criptomoneda, sino hackear los comportamientos que suelen hacer las personas de manera errónea para intentar llevarlo a que cometan algún fallo y, como tú has dicho, pues bueno, hacer algún clic en algún tweet, lo llevan a alguna página, pues que al final resulta ser un phishing, lo hace instalarse algún malware en el ordenador que realmente pues te modifica algo o en el ordenador, pues pueden ser cosas tan simples como el propio portapapeles, ¿vale? Del ordenador. Hay un ataque pues que lleva muchísimo tiempo en activo, no dejo de verlo y es una chorrada, pero si sigue activo y sigue infectando a gente es porque le sigue siendo rentable y simplemente es, pues bueno, te infecta el ordenador de manera que tu portapapeles cada vez que detecta que tú has copiado una dirección del mundo cripto, ya sea de Bitcoin o de Ethereum, te la modifica por otra. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre la gente cuando intenta, pues va a enviarle cripto a alguien, ¿qué hace? Pues le han enviado por WhatsApp o por donde sea o en algún correo electrónico una dirección, la copia, la pega y envía. Pues en ese copia y pega, un simple malware que te tenga el portapapeles infectado y te cambie esa dirección, no te das cuenta porque realmente la gente pues sigue esa mala práctica de no comprobar, ¿vale? Que lo que está haciendo es lo que de verdad quería hacer o enviando a donde quería enviar, pues envían el dinero donde no deben. Y así que ataques así hay miles, ¿vale? Hay miles y al final son súper simples. Hay también muchos muy sofisticados que podemos comentar algunos, pero al final lo que más productivos son para los hackers son esos que son ultra simples, ¿vale?
Hostia, qué grande. Es buenísimo este que me has contado. Este no me lo esperaba. Qué bueno, qué bueno. Sí, Eh, sí, hay otros muchos muy simples. Al final, incluso para gente que sigue un comportamiento que parece a priori debe, es algo, ¿no? Un buen comportamiento que cuando tú quieras enviar una gran cantidad de dinero a alguien, pues haces primero una prueba, ¿no? Si yo le tengo que enviar a alguien $10.000 en cripto, pues hago una prueba primero y le envío solamente $10. ¿Y qué ocurre? Pues que al final los hackers están, pues ya te digo, pensando y son cosas, son simples, pero son súper originales. Entonces, en ese hay páginas que se llaman exploradores de bloques donde aparecen todas esas transacciones. Entonces, es muy común hacer esa transacción de prueba, irte a esa página para comprobar que esa transacción se ha hecho bien, volver a copiar la dirección y enviar el resto. ¿Qué ocurre? Que esas páginas, pues al final hay formas en las que los hackers pueden intentar modificar cosas o hacer que aparezcan transacciones que son prácticamente similares a las que tú estabas haciendo y al final te confunden de tal forma que ese segundo envío de dinero que tú vas a hacer, donde vas a enviar la cantidad grande, lo haces a una dirección que parece que era la de la persona a la que querías, pero realmente te has equivocado porque has copiado algo de ahí, has hecho el mismo copia y pega y también te confunden, ¿vale? Entonces, son cosas que son simples, pero son muy originales por parte de los hackers y que roban, vamos, ahí tengo por ahí las cifras y a veces son montos grandísimos, ¿vale? Porque al final queda todo reflejado, es todo súper transparente y queda reflejado cuando ocurren. Joder, la verdad es que muy sofisticado el mundo y muy elaboradas las técnicas, ¿no? Del mundo, del mundo cibernético. Joder, ¿no? Si es que no podemos estar seguros de ninguna forma ante este tipo de prácticas. Bueno, hay que ir con mucho cuidado, evidentemente, lo que tú has dicho, comprobar que lo que has copiado y lo que has pegado es lo mismo y algún truquito más que podamos dar para defendernos de los hackers. Sí, al final hay muchas cosas, es cierto. O sea, sí que se puede, ¿vale? Estar seguro, porque estamos vendiendo como que al final, por un lado o por otro, la va a cagar. Es cierto que hay muchos frentes por donde te van a intentar estar atacando, pero es cierto que siguiendo ciertas buenas prácticas, evita la mayoría de esos, ¿vale? Es decir, al final los dos ataques que ya hemos comentado, pues simplemente se resuelven siendo un poquito pulcro y cada vez que vayas a hacer un envío, comprobar realmente a dónde estás enviando. Luego, obviamente, al final es una frase un poquito manida, ¿no? Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Es decir, al final, con las criptomonedas somos capaces de autocustodiar todos nuestros activos sin necesidad de terceros. ¿Qué ocurre? Que aquí viene un poquito el arma de doble filo de que uno mismo puede perder los fondos o no hay forma de recuperar contraseña, como se suele decir. Entonces, hay elementos privados que al utilizar criptomonedas debemos de guardar muy bien, que en este caso pues son las claves privadas, ¿no? Entonces, a la hora de gestionar ese tipo de claves privadas y todo ese tipo de cosas, es donde también hay que ser muy pulcro, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen dispositivos, obviamente, que están enfocados para que el uso de estas claves privadas sea seguro, pero si utilizamos todo este tipo de criptoactivos simplemente utilizando nuestro ordenador o nuestro móvil, esos dispositivos son vulnerables, ¿vale? Todo dispositivo que esté conectado a Internet acaba siendo vulnerable. Entonces es vital que nos preocupemos por buscar este tipo de dispositivos que se llaman billeteras físicas o hardware wallets para que esas claves privadas en ningún momento estén en nuestro ordenador. ¿Por qué? Porque si en el momento en el que esas claves privadas están en el ordenador, cualquiera de estos malware o cualquiera de estos clics que nosotros podamos hacer erróneos puede suponer la pérdida de fondos. ¿Qué ocurre? Si nosotros seguimos esas buenas prácticas de tener esas claves privadas en esas billeteras y en esos dispositivos que están pensados para que todo sea seguro, tú te aseguras que obviamente ninguno de esos errores te va a desencadenar la pérdida de fondos. ¿Por qué? Porque tú vas a tener todo tu patrimonio en esos dispositivos. Obviamente, para utilizar esos dispositivos, pues hay que seguir ciertas buenas prácticas, pero al final en esos dispositivos, si tú compruebas a quién estás enviando y cuánto estás enviando, lo que diga ese dispositivo va a misa. Entonces, es cierto que hay muchos frentes por donde te pueden atacar, pero siguiendo unas buenas prácticas y no precipitándote mucho, ¿vale? Intentando cacharrear con poquito dinero y cuando ya vamos consolidando las cosas, pues ser capaces de ir sintetizando y enviar entonces dinero a esas billeteras,
va a ir progresando y te vas a sentir cómodo. Al final es lo que yo intento enseñar, ¿vale? Yo intento enseñar eso, seguir ciertas buenas prácticas, saber qué es lo de que de verdad es importante y lo que te da ese 90% de seguridad y no despistarte con otras cosas que realmente pues, no te van a aportar mucho. Y una vez tienes eso consolidado, pues ya te puedes lanzar a distintos mundos de distintas aplicaciones descentralizadas, protocolos que sean un poquito más complejos. Cuando tú ya entiendas lo básico y lo de verdad importante, pues puedes lanzarte ahí. No, no, totalmente. De hecho, de un peligro a otro, pasemos del mundo hacker al mundo de nuestra querida amiga Hacienda. ¿Cuánta información tiene realmente Hacienda de nuestras criptos? Porque se nos ha vendido que realmente, guau, tu dinero cóbralo en criptos porque Hacienda no tiene ni puta idea y ahí no te pueden pillar, etcétera. A ver, cuéntanos la verdad. Bueno, ahí, igual que antes comentábamos, ¿no? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues lo bueno y lo malo del mundo cripto es que todo es transparente, ¿vale? Y que lo que ocurre, como hemos comentado antes, lo que ocurre en la blockchain es como Las Vegas, se queda en la blockchain, nunca se borra, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de información que podemos ir dejando en la cadena de bloques con nuestras transacciones, con nuestra actividad cripto, pues es cierto que ahora mismo, pues Hacienda o durante estos años atrás puede que no tuvieran realmente los recursos para poder estar inspeccionando todo eso, poder tener a todo el mundo trazado. Hay muchísimas cosas que no eran capaces de hacer. Pero como te decía, lo que ocurría en la blockchain ha quedado siempre ahí. Entonces, todo lo que hacemos es transparente. La gente se piensa que porque para una persona normal que empieza en el mundo cripto e intenta trazar fondos y ve que es un poquito complejo, porque al final todas estas páginas o exploradores de bloques que normalmente solemos utilizar, pues si no estás muy habituado a ello, parece que lo que te pone ahí es chino, pero cualquiera que realmente sepa sacar información de ahí, perder la información o romper el rastro o la trazabilidad de tu dinero o de tu actividad cripto no es tan fácil como parece. De hecho, antes comentábamos en el mundo hacker. Es cierto que muchos se van de rositas porque los delitos que cometen o son un poquito más pequeños y son a gente que directamente ni denuncia ni toma medidas legales contra ellos y por eso pues nadie ni siquiera lo investiga, pero estamos hartos de ver cuando son ataques o hackers grandes, es muy difícil que pierdan el rastro, ¿vale? Sí que se puede hacer, es cierto que es factible, pero es muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre con Hacienda? Pues bueno, que hasta ahora parece que no tenía mucha información más allá de la que realmente nosotros le dábamos, porque al final en el mundo cripto es cierto que puede hacerlo todo desde un punto de vista muy descentralizado y muy anónimo, pero el punto de entrada de mucha gente por facilidad de uso son los exchanges centralizados. Y al final, un exchange centralizado al que tú estás enviando dinero desde tus cuentas bancarias en euros, todo ese tipo de flujos de dinero ya cada vez sí que los tienen más trazados. Ya desde principios de año de 2026, pues ha entrado regulación, en este caso se llama DAC 8, y con toda esa regulación, todos los exchanges que están en Europa, pues se envían dinero entre unos países, se envían, perdón, información entre unos países y otros, y todo ese tipo de información ya la saben de ti. ¿Y qué ocurre? Que es muy fácil vincular con alguno de estos movimientos que hacemos con algún exchange centralizado, vincular todo nuestro histórico anterior, ¿vale? A lo mejor hasta ahora hemos operado en el mundo Bitcoin un poco al margen, ¿vale? Hacíamos operaciones o compra-venta con P2P, como se suele denominar, ¿vale? Comprando y vendiendo contra otras personas, a lo mejor con dinero en físico o cualquier cosa así, y no teníamos, y de verdad Hacienda no tenía esa información nuestra, pero con cualquiera de esos movimientos en los que tú vinculas que tú eres una cierta persona vinculada a una dirección y que esa dirección tiene un histórico detrás que ha hecho muchísima otra actividad o que tiene muchísimos otros saldos, es muy fácil vincular toda esa información. Y entonces, pues bueno, ahora mismo Hacienda poquito a poco va un poquito rizando el rizo y apretando cada vez más, pero toda esa información cuando de verdad tengan recursos para, obviamente, hacer uso de ella, pues no me cabe duda que lo van a empezar a hacer. Obviamente supongo que también pues estarán dejando engordar la vaca, ¿no? Para que cuando de verdad tengan recursos, pues puedan pillar mucho cacho, pero hay que ser un poco responsables con esto y saber lo que se está haciendo y no pensar que por operar en el mundo cripto, pues ya de base todo es anónimo, porque para nada lo es, ¿vale? Hay muchísimos puntos de fuga donde
puedes vincular tu identidad a una dirección y Hacienda lo va a saber. Genial. La verdad es que lo has dejado explicado perfectamente y al final, pues, a ver, lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Muy diferente es, pues, esa cuenta que nosotros nos creamos o esa wallet virtual que simplemente es un número, es una dirección y no está vinculada a una persona, a un ledger centralizado y sobre todo con el KYC, con el Know Your Customer, en donde te obligan a registrarte y donde te obligan a poner cara y ojos a la persona que está haciendo las transacciones detrás de una cuenta tipo, me lo invento, Binance o similar. Así que, en general, lo que has comentado yo creo que será de mucha utilidad, sobre todo si sois de estas personas que estáis empezando a pensar en el mundo cripto y demás. De hecho, relacionado con esto, te quería hacer una pregunta. Y es, criptos para empresas. ¿Conoces o sabes de casos donde las empresas ya directamente, en lugar de utilizar una cuenta bancaria, como todo el mundo, utilicen un sistema de criptos para cobrar, vender sus productos o servicios? Bueno, pues obviamente ya desde que estaba en Venezuela, pues empecé a ver a muchos negocios, obviamente, utilizar las criptomonedas para facilitar su uso, pero bueno, un poquito más llevado ya a la fecha actual o a otro tipo de negocios, sí que están empezando a surgir, pues eso, muchísimas empresas que o directamente dedican una parte de su caja o de su dinero a invertir en criptomonedas, ¿vale? A lo mejor en Bitcoin, algo que se está empezando a ver mucho, ¿vale? Empresas que tienen una parte de su caja ahí y sobre todo también para el tema de cobro cada vez se ve más, ¿vale? Ahora también con el auge del mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Están surgiendo todo este tipo de movimientos en el que los propios agentes tienen incluso sus wallets donde ya pueden hacer compras, ¿vale? Es algo un poco que parece que es el futuro o que es algo de ciencia ficción, pero realmente ocurre. Y simplemente, pues, por el hecho de facilitar los pagos y los cobros por parte de empresas, sí que se suele hacer, porque al final cuando tú intentas enviar dinero pues, a otro país o cuando son cantidades un poquito más grandes de dinero, estamos hartos de ver que los bancos te ponen problemas incluso para utilizar tu propio dinero. Cuando tú quieres hacer una transferencia a algún sitio, lo escudan un poquito en que es por tu seguridad, como siempre, ¿no? Siempre lo hacen todo por nuestra seguridad, pero luego realmente nada es por nuestra seguridad. Simplemente te ponen trabas porque tú quieres hacer una transacción a otro sitio, te dicen que tienes que dar 1000 explicaciones y bueno, pues al final hay muchas aplicaciones, muchas empresas que necesitan esa velocidad para hacer esos pagos o esos movimientos de dinero y se aprovechan del mundo cripto. Y obviamente, bueno, no solo empresas, estamos hartos de ver, o bueno, países que directamente para saltarse limitaciones o bloqueos, como ocurría por ejemplo en Venezuela o en miles de otros países, por saltarse todos esos bloqueos o por acelerar un poco todo ese movimiento, pues hacen compras como puedan ser de petróleo o de recursos entre ellos y se hacen esos pagos en el mundo cripto. Ya al final la cantidad de dinero que mueven todo este mundo de stablecoins es brutal, ¿vale? Así que es innegable que todo ese tipo de transacciones en el mundo cripto tienen mucha aplicación. Sí, sí, sí. De hecho, se me está ocurriendo porque conozco a gente que está abriendo empresas recientemente y siempre tienen pues esa duda, ¿no? De decir, hostia, pues la voy a abrir en Estados Unidos por las ventajas fiscales o la voy a abrir en los Emiratos o la voy a abrir en Tumbuctú, me da igual. Pero claro, precisamente si la financias con el mundo cripto, la verdad es que tienes esas ventajas. Con lo que has comentado, recuerdo el caso donde el año pasado, 2025, di una formación en un país de los Emiratos y la transacción tardó la friolera de 17 días en llegar. 17 días. O sea, imagínate, en cripto hubiera sido ipso facto, evidentemente, ¿no? Claro, es que es increíble y en ese caso llegó. Hay muchas otras veces en las que tarda 17 días y te la vuelven hacia atrás, ¿no? Ocurre también. Es surrealista, es surrealista. De verdad que sí. Además, lo que has comentado, ¿no? Que al final es casi casi quererle poner puertas al campo en un ecosistema que además se mantiene por sí solo. Es una tecnología que se mantiene por sí sola y que una vez está operativa, da igual que tú la quieras falsificar, que quieras poner, que quieras quitar, etcétera. La tecnología está ahí y funciona. Sí, al final a los gobiernos yo creo que es algo que le ha ocurrido, ¿no? El típico meme de primeras pensaban que eran
muy, muy pequeño, luego pensaban que no iba a llegar nada y luego pues volvieron a abrir la puerta y ya era demasiado grande el mundo para ellos y al final, pues bueno, ya está más que explicado que ningún gobierno al final podría acabar con Bitcoin, porque si lo intentasen, aparte de la cantidad de recursos que tendrían que intentar derivar para hacerlo, pues sería inútil porque pues la gente podría ignorar lo que han hecho, tirar por otro lado, ¿no? Tirar la cadena de bloques por otro lado y sería ridículo ese intento. Entonces ya es algo con lo que ya van a tener que adaptarse y convivir con ello y, como dices, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Totalmente, Y es lo que están haciendo. totalmente. Mundo de los Crypto Bros, sé tu propio jefe, cómprate el Lambo, el Ferrari. ¿Qué hacemos con toda esta gente? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Nos están vendiendo la moto? ¿Podemos confiar en ellos? ¿Tenemos que huir corriendo para el lado contrario? Dame tu opinión sincera. Bueno, pues realmente es cierto que hay muchos que sí que pueden, lo que puedan enseñar, sí que sea de mucho valor, hay muchísima gente que ha hecho mucho dinero, hay muchas oportunidades, eso es innegable, ¿vale? Es innegable que la volatilidad y los cambios de precio que hay y proyectos nuevos que surgen que multiplican su market cap en cuestión de días, todo eso es innegable, ¿vale? Obviamente lo que sería difícil es venderte que eso va a poder aprovecharte de eso sí o sí, porque al final esto, como siempre, es un juego de suma cero y eso es algo que nadie te puede decir lo contrario. Pero yo en ningún caso estoy en contra de todo ese tipo de gente, o bueno, el que lo haga simplemente por aprovecharse de la gente, obviamente sí, pero conozco a muchos otros que sí que lo hacen desde un punto de vista productivo y con afán de enseñar a la gente. Yo contra lo que estoy siempre en contra es coño, no enseña a la gente solamente esa parte y lo haga operar y llevar de verdad ahí su dinero, porque a lo mejor pues alguien empieza y ve que de verdad de primera gana un poquito de dinero o que todo empieza a marchar y va a poner ahí de verdad los ahorros de su familia, no hagas que toda esa gente lo haga un poquito de manera descerebrada. Enséñale también toda esa parte de seguridad y de privacidad para poder operar en ese mundo con seguridad. No tiene sentido que lleve ahí todos los ahorros de su familia porque vea que está ganando dinero y luego pasen unos cuantos meses y alguien lo hackee. Entonces, eso es contra lo que yo estoy en contra, ¿vale? Porque al final es cierto que toda esa parte que yo enseño no es sexy, ¿no? ¿Vale? No es lo más llamativo. Entonces, nadie intenta enseñar de eso, pero es importante, al menos si ya has conseguido tener la atención de la gente, pues preocúpate en decirles que esa parte tienen que cuidarla o que tienen que preocuparse por mejorarla porque si no pueden encontrarse problemas. Obviamente, pues a la mayoría no le interesa, ¿por qué? O porque ellos ni siquiera tampoco se han formado y no tienen el conocimiento para hacerlo, o porque pues no le interesa porque si tú le dices a alguien pues que puede obtener todas estas rentabilidades, pero que tiene que dedicarse antes, durante unas cuantas semanas, a estudiar, a comprarse un dispositivo que de primera no va a saber utilizar, a preocuparse por todo esto, que parece que no le va a dar ninguna rentabilidad, pues lo va a hacer, lo que ellos venden lo hacen menos llamativo. Pero, joder, es bastante irresponsable que no se preocupen por intentar enseñar también todo esto o al menos avisar a la gente. Y la verdad es que la mayoría no lo hacen, ¿vale? Le dedican, algunos pues dedican los primeros 5 o 10 minutos de sus formaciones a enseñar alguna que otra cosa, pero coño, no es suficiente ni mucho menos. Sí, de hecho, la coletilla esta que se suele utilizar, de, ¿no? Los rendimientos pasados no son indicativo del éxito futuro. Hay mucha gente que se la calla Ujú. directamente. Y lo que tú has dicho, que al final la volatilidad es muy elevada. Esas oportunidades de un por 10, por 100, por 1000 están ahí, pero las opciones de quedarte con un por cero también existen. Sí, sí, totalmente. Y es que al final me llegan muchísimos casos de gente, bueno, que como hablábamos, estas claves privadas, pues las almacenan donde no deben, en una foto en el móvil, de maneras que no crees que realmente la haga la gente a día de hoy, pero lo siguen haciendo porque nadie realmente le ha avisado de que eso no es una buena práctica. Y gente que pone de verdad ahí su ahorro, los ahorros de su familia, y luego pues llegan los problemas y pierde de verdad mucho dinero. Hay muchos aspectos que la gente debería tener cubiertos antes de poner ahí los ahorros de su familia. Temas también como los planes de herencia, ¿vale? Al final, eh, para estar, como siempre suelo decir, para morirse solamente hay que estar vivo. ¿Y qué ocurre si tú tienes
los ahorros de tu familia en el mundo cripto, pero solamente tú sabes dónde están o solamente sabes tú cómo acceder a ellos. ¿Qué ocurre realmente con tu familia? Pues bueno, tener un plan de herencia, por si a ti te ocurre algo, es algo también muy importante para el mundo cripto y que casi nadie habla. Y es algo que yo también me centro mucho en enseñar a la gente, ¿vale? Que al final dedica un poquito de tiempo simplemente en tener eso bien hecho y tener ese plan de herencia para dejarle a tu familia en el caso de que a ti te pase algo y te hace tener una tranquilidad que antes no tenía, o bueno, a lo mejor sí que la tenía, pero simplemente porque no sabía que o no eras consciente de que todas esas cosas pueden ocurrir. Claro, no, totalmente, totalmente. Para cerrar este tema, dame un top 3 de las cosas más importantes que tenemos que hacer para que jamás nos roben las criptomonedas y estemos lo más seguros posibles. Bueno, pues lo primero, el uso de este tipo de dispositivos que ya he comentado antes, ¿vale? De billetera física o hardware wallets. Eso es innegable que es algo que todo el mundo debe empezar a usar cuanto antes, no cuanto antes de manera precipitada, formándose un poquito de cómo utilizarlas, pero no dejarlo para más adelante porque es algo que es vital. Segundo, y muy importante también, no vincular tu identidad o mantener esa privacidad también no solamente por escondernos de Hacienda, sino también por no vincular, no ponerte tú solo la diana en la espalda de que tienes criptomonedas, porque al final cuando tú empiezas a hablar de ello o si hablas en distintos círculos o por internet en algún sitio, pues empiezas a vincularte al mundo cripto, pues tú solo te estás poniendo una diana en la espalda, porque al final todos estos hackers están intentando recopilar información o saber quién utiliza criptomonedas y de qué forma para intentar, pues, hackear a esas personas en lugar de a otras y afinar su tiro. Entonces, eso también, esa parte también es muy importante, ¿vale? Y luego, pues bueno, como tercera, hemos dicho un top 3 pues bueno, tercera buena práctica, ver un poquito o ser un poco fino de con quién te formas y preguntarte tú el por qué, ¿vale? Y no solamente creerte todo lo que te digan de primera, sino que seguir esa, o sea, preocuparte tú por entender esas buenas prácticas que te están recomendando, si realmente tienen sentido, si no, y no precipitarse en realizarlas, ¿vale? Porque al final es cierto que para aprender se aprende haciendo, ¿no? Siempre se suele decir, pero en este mundo pues, de cripto, pues al final no hay barrera de entrada en cuanto a dinero. Pues aprende, si tienes que aprender haciendo, aprende con $10 o con 100, no aprendas con todos los ahorros de tu familia. Aprende poquito a poco, en ningún momento te pares de aprender en esos aspectos de seguridad y de privacidad o de anonimato, eh, pero hazlo muy poquito a poco y no de manera precipitada. ¿Qué podemos esperar en Padre Cripto? ¿Qué podemos aprender contigo? Bueno, pues al final, como hemos comentado todo el episodio, mejorar mucho en toda esa parte que nadie suele comentar de seguridad, de privacidad, estar al día de todos los nuevos ataques que van surgiendo, porque la mayoría simplemente con tenerlo un poquito ubicado o saber cómo funcionan, pues ya la mayoría lo sabe evitar o simplemente cuando te pueden ocurrir te salta la bombilla y te acuerdas de ellos. Entonces, pues todo ese tipo de información de seguridad, privacidad, anonimato, que normalmente no se suele hablar, ¿vale? Pues desde un punto de vista un poquito no tan técnico como se suele pensar que es, ¿vale? Intento siempre transmitir en mis correos, porque al final yo como normalmente me suelo comunicar con mis suscriptores simplemente por newsletter, pues intento plasmar todo eso desde un punto de vista fácil o asequible para que todo el mundo lo entienda y un poquito con humor, que es lo que siempre también un poco me caracteriza. Sí, os dejaré toda la información, padrecrypto.com, cripto con Y. Os dejaré la descripción Eso. abajo en el vídeo y en los diferentes canales en los que publicamos el episodio y así os podéis suscribir a la newsletter y estar al tanto de todo lo que Guille comparte con la comunidad. Me voy a ir al otro extremo, ¿no? Al extremo de los detractores. Hay gente que piensa que la única cripto que vale es Bitcoin y que todo lo que no es Bitcoin no vale para nada, que todas las que vinieron detrás llegaron tarde y que han sido intentos, spin-offs, pero que realmente son una mierda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, al final todo ese tipo de gente que se suelen denominar maximalistas de Bitcoin, porque al final parece que es lo único que vale. Es cierto de que algunas de las cosas que utilizan para criticar otros mundos, como el mundo Ethereum, Solana y demás, pues en ciertos aspectos puede
pueden tener sentido y en muy poquitos, pero en algunos sí que tienen razón, pero parece, joder, que exista el resto de cosas les molesta, simplemente por el hecho de existir. Coño, Bitcoin obviamente tiene su aplicación, tiene su valor y es innegable y la mayoría de gente pues es pro Bitcoin, pero que eso no evite el que surjan otro tipo de soluciones que realmente estamos hartos de ver que solucionan muchos problemas y democratizan muchos aspectos de la economía mundial que lo hacen, se hacen, por ejemplo, en el mundo Ethereum. Antes comentábamos el mundo, por ejemplo, de préstamos. Es cierto que en el mundo Bitcoin, en ciertos aspectos también se pueden hacer, pero todo ese tipo de préstamos y de aplicaciones de finanzas descentralizadas que hay en el mundo Ethereum, pues es innegable que aportan muchísimo valor a mucha gente. Entonces, pues bueno. Es cierto, como te decía, que algunos aspectos pues, pueden tener razón y que el valor que tiene Bitcoin y las cosas que lo caracterizan, que lo hacen una red o la red con más poder computacional del mundo, todo ese tipo de cosas, nadie lo está negando, pero el resto de aplicaciones de cosas que surgen alrededor no impiden que avance el mundo Bitcoin. Para ellos parece que sí que existan todo ese tipo de cosas que restan el dinero que podría entrar a Bitcoin. Pero bueno, al final Bitcoin va a poder seguir sobreviviendo, valga 100 o valga 1 millón o vuelva a valer 10.000 dólares. Va a poder seguir siendo útil si se dedica, si la gente también decide dedicar o destinar su dinero a invertir en otros proyectos que también crean que tienen sentido, no le restan o no perjudican al mundo Bitcoin. Lo único que pueden perjudicar es, pues bueno, pero al final está también ligado al mundo Bitcoin, todo el tipo de estafa o de mala publicidad que se le da al mundo cripto, pero eso va un poquito todo por parejo. Al final, cuando algo tiene valor, pues va a haber gente desarrollando esquemas Ponzi o cualquier tipo de estafa que se le pueda ocurrir, pero eso está en el mundo Ethereum, está en el mundo Bitcoin y va a estar en cualquier mundo y cualquier activo que tenga valor. Totalmente. Pues Guillermo Pérez Alba nos ha acompañado hoy en el episodio del podcast hablando de un tema, como os digo, truculento, trambólico y que muchas veces no conocemos la cara oculta o la cara oscura de los hackers, de las malversaciones e incluso la información que nos ha proporcionado acerca de Hacienda. La verdad es que yo he aprendido muchísimo contigo, es un tema que siempre me ha apasionado, que de hecho nosotros mismos enseñamos en Frogames Formación la parte técnica, no la parte económica, evidentemente, sino la parte tecnológica, la parte de programación y la parte de aplicabilidad. Y que yo creo que con lo que acabas de comentar, pues tenemos un complemento ideal para todos esos alumnos de nuestra ruta de desarrollo blockchain. Así que, Guilla, ha sido un placer haberte tenido aquí, pero no puedes marchar a ningún lado antes de que nos des las recomendaciones de la semana. Así que me gustaría que nos recomendaras un libro para leer y película o serie, lo que quieras, para tener algo de conocerte mejor. Puede estar relacionado con la temática que hemos hablado o simplemente ser película-libro porque te gusta. Bueno, pues yo me voy a mantener, he decidido mantenerme en la temática porque al final yo soy muy obseso de lo que me gusta, así que como libro es algo que, aunque suene típico en el mundo Bitcoin, es un libro que todo el mundo debería leer, yo creo que es El Patrón Bitcoin, ¿vale? La verdad es que las enseñanzas que te da de cómo funciona un poquito el mundo, bancos centrales y todo ese tipo de cosas, es muy valiosa, así que un libro muy interesante para que todo el mundo lea y entienda mejor Bitcoin. Y en cuanto a películas, un poco también manteniéndome en el mundo, me gustaría recomendar la de Silk Road, ¿vale? Que esta es la que de ese desarrollador que se llama Ross Ulbricht, montó este mercado en el que se compraban y vendían cosas haciendo uso de Bitcoin, que lo encarcelaron porque ganó muchísimo. Bueno, no lo encarcelaron por ganar muchísimo dinero, sino que lo encarcelaron porque la gente empezó a vender droga con el mercado que él había creado y que hace poquito, el año pasado, pues le dieron la libertad porque realmente estuvo muchos años encarcelado de manera injusta, en mi opinión. Así que es un buen momento para ver esa película también. Genial, pues tenemos unas buenas recomendaciones. Como dato anecdótico te comentaré que en sus inicios, cuando Bitcoin apenas valía 100 euros, pues yo compré 10 Bitcoins. Y cuando pasó de valer 10 de 100 a valer 500, apenas 2 días después, era la semana donde todo explotó, vendí la mitad de ellos y me he ido quedando con cierto remanente y es algo que guardo con mucho cariño porque
Fui de los ilusos y de los ineptos y de los estúpidos, fueron algunos de los adjetivos que me apodaron, de meter 1.000 euros en algo tan etéreo como el Bitcoin. O sea, imagínate. Es cierto, pero bueno, al final, en unos años, quién sabe si vemos los precios de ahora también como un regalo, ¿no? Sí, Esperemos que así sea. sí, sí, sí. Además, viendo cómo ha cambiado el planeta en los últimos, nada, 12, 15 años, inflación, duplicación de precios en muchos casos. Ahora vas a comprarte un coche y lo más barato que tienes es un coche por 25 o 30 mil euros, cuando teníamos coches por 6, 8, 10 mil euros hace, nada, una década. Y viendo incluso aquí en Mallorca, sin ir más lejos, como hay terrenos que ya puedes comprar por bitcoins, simplemente Ujú. pone solar, no sé cuántos miles de metros cuadrados, 10 bitcoins. O sea, es increíble ver el recorrido que tiene tanto la tecnología como la aplicabilidad práctica de las criptomonedas. Sí, 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 la verdad es que poco a poco vamos a ir viendo cómo avanza y sigue yendo a un ritmo vertiginoso, la verdad. Pues vamos a terminar tal vez con la pregunta más difícil que estoy haciendo a los entrevistados en esta nueva temporada. Y es que pongas título al episodio de hoy. Se llamará Entrevista a Guille. Ponle un subtítulo. Vale, pues vamos a llamarlo Protege tus bitcoins como si valiesen 10 veces más. Como si valieran 10 veces más. Me gusta. Por no hacerlo muy largo, porque en plan, como si Sí, valiesen sí. 10 veces más, porque puede que lo haga, ¿no? Pero ya sería muy largo el título, pero... No, además, creo que YouTube, si no me equivoco, te corta los 100 Ujú. caracteres. Por tanto, tampoco es que tengamos mucho espacio de más. Pues Guille, ha sido un placer haberte tenido por aquí. La verdad es que he disfrutado esta charla un montón. Yo Hemos también, la aprendido verdad es que bastante. Hemos se ha aprendido pasado un súper rápido. montón. Sí, ¿no? La verdad es que estos temas son tecnológicos, pero son divulgativos. Mezclan ciencia, pero mezclan economía. Y al final son temas que a vosotros os pueden ayudar muchísimo, especialmente si sois de los que pues estáis pensando eso. Voy a probar de meter 10 euros en Bitcoin o en cualquier criptomoneda, o incluso eso, que en lugar de disponer de vuestro efectivo en un banco, queréis probar el mundo de las criptomonedas con todas sus ventajas e inconvenientes, y Guille nos los ha contado con todo lujo de detalles, pues yo creo que el broche que le has puesto a este tema durante la entrevista de hoy es, vale su peso en oro, o mejor dicho, vale su peso en Bitcoin. Sí, la verdad es que es buena frase para despedir, la verdad que sí. Genial, pues Guille, ha sido un placer haberte tenido aquí en la entrevista de hoy. A vosotros os espero la semana que viene con otro episodio de Frogmación Podcast. Y Guille, despide tú mismo el episodio de hoy. La última palabra es tuya hoy. Bueno, nada, pues un poquito lo que hemos comentado durante todo el episodio. Al final, que el mundo cripto hay que verlo con todas las bondades que tiene, pero que también hay que ser muy precavido y, como todo en la vida, pues ir con pies de plomo. Así que, bueno, os invito simplemente a que en su formación, en las formaciones de Juan y que si a alguien le ha gustado lo que cuento, pues que en mi newsletter la visite y, pues bueno, nos vemos y en cualquier momento podemos realizar otro episodio si lo que hemos comentado interesa. Genial. Muchas gracias por la invitación. Un Gracias, placer. Juan. Hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.